De camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Estamos listos para hablar un ratito. Siempre bien interesante todo lo que trae nuestra amiga, la doctora Angie González. Eso. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Mira, estamos bien. Muchas felicidades. Gracias, igual. Qué lindo le queda ese color, le dije en la entrada, ¿verdad que sí? Hoy estoy de amarillo De pollito. amarillo Hoy dice- pollito. y dice lo que be dice, happy. Dice, be Pero déjame happy. modelar. Mira para allá. Wow. Sí. Ella siempre está feliz. Sí. Se la Be quería happy. quitar cuando la vi, pues dije, esa soy yo. Muy linda, muy linda. Be happy. Qué lindo. ¿Ok? Sí, porque la felicidad es una decisión. Eso es. Usted escoge. Y hoy vengo con una información que yo sé que nos va a gustar un montón. Ajá. Siempre Siempre nos gusta un montón. Sí, claro. No, pero esta Esta está buena, esta está buena. es un palo. Esta yo la sabía, pero hasta que no lo dicen otros, Exacto. pues a mí no me lo creen. Ajá. La encuestadora Gallup lleva desde el 2001 repitiendo todos los años esta misma encuesta sobre la percepción que los norteamericanos tienen acerca de su salud física y mental. Y entonces, pues, básicamente las preguntas giran en torno a cómo ellos se perciben, cómo ellos se sienten en términos de su salud física y mental, si es excelente, si es buena, si es regular, si es deficiente o si está escrachado, ¿no? El término en inglés escrachado yo no lo conozco, pero... Y entonces, en la encuesta para este año, se publicó ahora la primera semana de diciembre. La muestra es una muestra que se tomó en las primeras 2 semanas de noviembre. Y entonces se publica ahora en la primera semana de diciembre. Y entonces ellos encuentran que, en términos generales, las personas que refirieron tener una salud mental excelente o buena bajó en este año y ha estado en el punto más bajo que ha tenido jamás esta encuesta que se está haciendo desde el 2001. ¿Ok? Desde el 2001, la salud mental excelente o buena de los norteamericanos, ellos la han percibido entre un 81 a un 89%. En este año bajó a un 76%. Eso en términos estadísticos es significativo. Y cuando uno va al detalle, ¿verdad? A las tablas, a las gráficas, a los números, y uno ve quiénes son los grupos que se encuestaron. Esto es una encuesta que incluyó 1,018 personas. Se encuestaron 1,018 personas. Y estas personas se evaluaron en grupos de edad, grupos de ingreso, grupos educativos, grupos de identificación religiosa, grupos de identificación política, grupos de asistencia a servicios religiosos, raza, estado marital. Y entonces, interesantemente, todos los grupos reportaron una caída en su percepción de su estado mental. ¿Ok? Los varones bajaron 8 puntos en la encuesta, las mujeres bajaron 10 puntos con respecto al año pasado. En las personas republicanas, independientes o demócratas también hubo reducción en la raza. Los blancos menos 10 puntos, los no blancos menos 8.
O sea, eso es generalizado. Exacto. Los casados -8, los no casados -10, en los grupos de edad también, en los grupos de ingreso. Pero quiero mencionar algo que no lo menciona ni el título de la encuesta, ni el resumen ejecutivo. ¿Okay? Y estas son esas informaciones que tú dices, pero ¿y cómo no destacaron esto? Ajá. Si el contenido es este. Si es el dato más relevante. Ajá. Pues claro, tú te das cuenta, Gallup no es una encuestadora secular. Y entonces tú logras encontrar estos detalles cuando tú te metes a lo que yo le llamo a buscar cucarachas, ¿verdad? Sigues por ahí y vas un poquito más allá del título, del resumen ejecutivo y empiezas a mirar los números. Ya. Entonces me encuentro que sí hubo un grupo que aumentó 4 puntos la percepción de su salud mental con respecto al año pasado. Y ese grupo son las personas que asisten a un servicio religioso semanalmente. Ese es el titular. Mira. Ese es el titular. Ese es el titular. Ese es el titular. En las personas que asisten a actividades religiosas, ellos encuestan si tú asistes semanalmente, si tú asistes a alguna actividad mensualmente o si tú rara vez o nunca asistes. Interesantemente, los que asisten una vez al mes y los que rara vez asisten bajaron 12 y 13 puntos respectivamente en su percepción de su condición de salud mental. El único grupo Wow. de todos los encuestados, El único. el único grupo Wow. de todos los encuestados Que subió. y que en términos brutos tiene la mejor percepción de salud mental de todos los grupos, incluyendo a los grupos de ingreso por encima de $100,000 anuales. Son la gente que van semanalmente a la iglesia. Ah, Eso quiere decir que si usted va a su iglesia Ajá. semanalmente, va a ser más feliz que la gente que tiene chavo. mira eso. Amén. Mira eso. ¿Cuántos Qué dicen tremendo. amén? Aleluya. Eso es. Oye, a veces nosotros nos matamos diciendo, ay, Dios mío, si yo tuviera chavo. Exacto. Ajá. No, Mire. Si tuviera fe en el Señor. Mire, vaya. Esa es la riqueza. No váyase estamos pa' la diciendo que el iglesia. dinero no es importante, obviamente. Exacto, para digo, hay que todo pagar lo las cotidiano, cuentas. exacto. Exacto, oiga. ¿Sabes Pero si cuánta tienes al gente- Señor es la ganancia. Sí, tú sabes cuánta gente con dinero ha estado en una cama deseando darlo todo por tener salud, Sí. por tener alegría y felicidad a Dios en su corazón, sobre todo. Sí, oiga, la fe cambia muchas cosas en nuestra manera de ver la vida y enfrentar las circunstancias de la vida. Pero la iglesia, o sea, porque aquí no está encuestando el nivel de fe o las creencias, aquí está encuestando ese asunto de asistir, de ir de manera presencial. Esto no es de ver cultos online. Esto es de asistir a un grupo religioso que a lo mejor no es ni cristiano. Oiga, o sea, voy a ser amplia. Ajá. Porque pues la encuesta no le pregunta a la gente Sí, sí. a qué iglesia va, ni qué religión profesa, ni qué fe tiene. A un grupo religioso. ¿Ok? Pero lo que pasa es que cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros allí tenemos una vida de comunidad, nosotros tenemos un sentido de pertenencia, nosotros tenemos unos grupos de apoyo, nosotros tenemos con quién conectar, vincular de manera humana y se suplen unas necesidades que no se suplen ni con el dinero, ni con la juventud, ni con la belleza, Así. ni con tener el mejor equipo para ver todos los cultos virtuales habidos y por haber. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes saben que yo he venido por los últimos meses repitiendo el issue del problema de salud mental que estamos teniendo relacionado a la pandemia del COVID. Ujú. Los profesionales de la salud mental están hasta el tope en sus oficinas. Quisiéramos dar más y no podemos. Oiga, y con esto no estoy diciendo que deje de ir a su psiquiatra o deje de ir a su psicólogo o a su consejero. Pero mire, vaya a la iglesia. Pero no vaya a la iglesia de vez en cuando, de 1,000 en 100.
métase en la iglesia semanalmente. No lo digo yo, lo dice Gallup y no lo quería ni decir. Lo tuviste que leer completo y buscarlo. Exacto. Para encontrarlo. Estaba ahí, pero ellos no te lo dijeron. Ellos no lo querían decir, ellos no lo querían reconocer y lo pasaron así como que por debajo del radar a ver si nadie se daba cuenta. Pero la realidad es que el único grupo que mejoró 4 puntos, el único grupo que mejoró su percepción de su salud mental durante este año en medio de la pandemia, es la gente que asiste semanalmente a la iglesia. Cuatro puntos es 4 puntos importante. es significativo. Sí, 4 puntos es significativo. Y en la posición bruta tiene una posición de 46%, que está por encima del otro grupo más alto, que es la gente que gana más de $100,000 al año, que tienen 45%. De hecho, miren qué interesante, la gente que gana sobre $100,000 al año, con respecto al año pasado, tenían un 57%. Ellos bajaron un 12%. Lo que pasa es que como estaban tan altos, pues bajaron a 45 y todavía se posicionan en segundo lugar. Sí, Pero los que van a la iglesia semanalmente, aunque estén pelados, Siguen yendo. Dándolo más bien. Esos son los que dicen, yo perdí el empleo, pero no me ha faltado nada. exacto, no me ha ¿Recuerda? faltado nada y Dios ha sido bueno. Doctora, hace unas semanas nos llamó una señora con un ataque de risa que la habían despedido 2 veces, pero riéndose. ¿Se acuerdan de esos muchachos? Sí, claro. Riéndose, pero ella celebrando que estaba viva y que había sobrevivido todo esto. Y tú te das cuenta de que de veras las circunstancias no tienen poder sobre ti. Sí, Que señor. tu vida está escondida con Cristo en Dios. Amén, así ¿Ok? es. Y yo quiero que tengamos unos minutos para revisar la manera como nosotros nos hemos montado sobre la iglesia online en este tiempo. La iglesia online era una medida de emergencia. Sí. Era un parcho. Y es algo a lo que nosotros no nos debemos acostumbrar como la primera opción. Eso es así. Es importante que nosotros retomemos la vida de comunidad de la iglesia. Vayamos físicamente a las iglesias. Ayudemos a nuestros pastores a buscar alternativas para que las iglesias se puedan reunir presencialmente, físicamente, con la mayor frecuencia posible, observando las protecciones, las regulaciones que hay que tener. De hecho, probablemente las iglesias son, hoy por hoy, el lugar más seguro donde usted puede estar. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas iglesias en este tiempo y la realidad es que en ningún centro comercial, en ningún garaje de gasolina, en ningún supermercado, tienen las medidas y los cuidados que yo he observado que se tienen en las iglesias. ¿Ok? Ahora bien, el hecho de que nosotros no podamos tener dentro del local de nuestra iglesia la misma cantidad de personas que habitualmente teníamos, supone que tenemos que buscar otras estrategias, pero esas estrategias no se pueden basar en el culto online. Porque el culto online nos deja a nosotros una experiencia de vida cristiana muy limitada. Muy limitada. De hecho, no voy a mencionar la iglesia porque no tengo permiso para hacerlo, pero conversando con una persona que maneja la cosa audiovisual de la iglesia, Okay. y que monitorea entonces quiénes están conectados, por cuánto tiempo están conectados, me dice, mira, la realidad es que la gente que se conecta al culto se conecta por un promedio de 15 minutos. Wow. 15 minutos. 15 minutos. ¿Ok? ¿Por qué? Yo recuerdo a mi abuelo que se acostaba en una cama en el sótano de la casa con un radio y entonces escuchaba 3 minutos de algo y le daba a la rosca aquella, ¿verdad? Para ir moviendo la agujita. Y entonces lo cambiaba y escuchaba 2 minutos de otra cosa y volvía y lo movía y escuchaba una canción en y tan pronto se acababa esa canción volvía y lo cambiaba.
eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos frente a nuestros equipos electrónicos buscando culto online. Si de momento el culto se puso aburrido, o no me gustó, o ya, qué sé yo, le perdí el interés, pues entonces empiezo a buscar el culto de otra iglesia. Y uno va haciendo una gestión tipo window shopping. Ajá. Me paré en esta vitrina, miré, me paré en esta vitrina, miré, me paré en esta otra vitrina y miré. Cuando vienes a ver, tal vez sí estuviste 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, pero estuviste cogiendo un cántico de esta iglesia y un cantito de la predicación de aquella, y de veras no te conectaste, no perteneciste, no interactuaste, y lo único que pudiste recibir tal vez fueron algunos mensajes en un popurrí, en un salteado de cosas que son un poco sin sentido, muy difíciles de uno entonces lograr decir, recibí tal o cual bendición, información, crecimiento de esta experiencia que tuve. Y es que la iglesia no es solo la experiencia pasiva de sentarme a recibir algo. La iglesia es comunidad, la iglesia es pertenencia, la iglesia es servicio. Usted no puede servir a otra persona por internet. Así. ¿Ok? Usted no puede discipular por internet, porque el discipulado no consiste en pasar a una persona a través de unos estudios bíblicos de doctrina básica. El discipulado consiste en reproducir mi vida cristiana en otros. El discipulado tiene necesariamente que contener vivencia, experiencia, conocer a esa persona que es mi maestro y que me quiere guiar no solo en el conocimiento de una información, sino en la transformación de mi vida, para que, como dice el corito, las cosas que yo hacía ya no las hago más y yo pueda cambiar y yo pueda empezar a vivir en una réplica de la vida de esa persona. Pablo lo decía con mucha claridad: sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo se ponía como ejemplo y le decía, esto es lo que hace un cristiano. Y caminen conmigo, mírenme, véanme. Por eso fue que Jesús escogió 12 y caminó con ellos por 3 años. Comía con ellos, dormía con ellos, predicaba con ellos, hacía las sanidades con ellos, se divertía con ellos. O sea, Jesús comunicó la vida que él entendía que sus discípulos debían tener. Y en Mateo hay una expresión bien interesante que sale de la boca de Jesús, y es cuando él dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. La internet no nos reúne, ¿ok? La internet lo que hace es que nos permite conectar a distancia una comunicación, ¿ok? Pero de veras no nos reúne. Y es hora de que nosotros entendamos la pobreza y la fragilidad de una iglesia online. Vamos a aceptarla. Sí. La pobreza y la fragilidad de una iglesia online. La iglesia online está al alcance de un clic para la persecución. O de veras nosotros nos creemos que Mark Zuckerberg está feliz porque ha creado una plataforma de Facebook Live para que el evangelio llegue a todas las naciones. Exacto. ¿Ok? O sea, de veras nosotros nos creemos que Google o Twitter que pueden cancelarle una comunicación al presidente de los Estados Unidos, llámese Trump o llámese Juan del Pueblo, no importa, al presidente de los Estados Unidos. No va a empezar a bloquear y a cancelar nuestros cultos, nuestras predicaciones, nuestros mensajes cuando les dé la gana. ¿Ok? O sea, nosotros no podemos basar la extensión del reino en las plataformas online. Pero que la distancia, pero que no podemos estar en grupos grandes. Fantástico, eso no es ningún problema. Vamos entonces a usar las recomendaciones de Jesús, donde estén 2 o 3.
Vamos entonces a promover pequeños grupos de comunidad cristiana. Vamos a volver al modelo de la célula. Y de la célula por motivos geográficos, no las células temáticas. Porque de momento una iglesia dice, pues vamos a hacer una célula de adolescentes. Ok, fantástico. Sí, pero entonces hay un adolescente que vive por allá y otro que vive por el otro lado. Y entonces se les hace muy, muy difícil. Ok, vamos entonces a hacer células geográficas. Pues mira, los que viven cerquita de esta comunidad, vamos ahí en la casa de alguien a hacer un grupito que se puedan reunir 4 o 5. Pero antes eso era un método alterno. ¿Le parece que ahora esa sería una alternativa real para que la estructura de la iglesia se sostenga? Claro que sí. De hecho, ha sido la estructura por excelencia para la iglesia perseguida en otros países. Bien. O sea, esa es la estrategia. En los países comunistas, la iglesia se ha mantenido y ha crecido a través de pequeñas células en los hogares. En las casas. Discreta, pero la gente se conecta cara a cara y tienen su grupo de apoyo y saben que tienen ese sentido de pertenencia. ¿Ok? Hay un pensamiento, Angie, que me ocupa, y es el pensamiento que he visto de demasiada gente, que algunos de ellos uno los aprecia y los quiere un montón. Gente inteligente, gente preparada en la Biblia, pero que el pensamiento es que como iglesia soy yo, enfatizar en la parte presencial. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, yo soy de tu línea, pero lo que escucho de otras líneas es, y yo los respeto porque eso es lo que yo promuevo aquí, respetar las opiniones, pero la línea es que como iglesia soy yo, debo estar feliz y totalmente despreocupado si me conecto online al culto y me expongo a la palabra desde casa, porque como la iglesia somos tú y yo y no el templo, no la estructura física, ¿cuál es el problema? O sea, podemos ser cristianos online si queremos permanentemente, porque como la iglesia soy yo y el Espíritu Santo habita en mí. Mira, ese pensamiento está ganando mucha fuerza. ese pensamiento es una apreciación bíblica equivocada. La iglesia, eclesia en griego, lo que significa es asamblea. Una asamblea es una reunión de gente. Punto. Una asamblea es una reunión de gente, ¿ok? Es la reunión de los convocados, ¿ok? No hay manera, o sea, yo no soy la iglesia. Yo soy un miembro del cuerpo. Eso es otra cosa. Yo no soy la iglesia, yo no soy una iglesia que anda por ahí. Yo no soy iglesia si no estoy conectada a los demás miembros del cuerpo. ¿Ok? Así que decir, no, porque yo soy iglesia, la iglesia soy yo, la iglesia eres tú, así que eso no hay manera. Bíblicamente no hay manera de justificarlo. Es una apreciación bíblica equivocada. Yo quiero dejarlos con este salmo, que es bien cortito, y es para chuparse los dedos. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El culto online no sabe igual. ¿Ok? Cuando estamos juntos y en armonía, esto es delicioso. Es bien rico. ¿Ok? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, es allí, cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, donde Dios envía bendición y vida eterna. Es posible que tengamos que salir del modelo de las mega iglesias, es posible que tengamos que salir del modelo de estos eventos de adoración multitudinarios que son bien ricos, a mí me gustan. ¿Okay? Es posible que tengamos que apagar un poco el montón de instrumentos musicales que tenemos. A mí me fascina adorar cuando hay una buena banda de músicos al frente, pero si tenemos que volver a la pandereta, con un grupito de 4 o 5 personas, si tenemos que volver a una guitarrita con un hermano medio desafinado,
¿Ok? Oye, vamos a hacerlo. Vamos a regresar a un lugar, a un modelo, a una experiencia en donde nosotros podamos estar juntos en comunidad, aunque sean comunidades pequeñitas, aunque tengamos distancia los unos con los otros. Vamos a volver a ese modelo de congregación, porque este es el único grupo que presenta de veras los mejores indicadores de salud mental en toda la nación americana. Y si las Aleluya. empresas se han reinventado, las empresas se están reinventando, los restaurantes, todo Claro el que mundo, sí, claro que las sí. iglesias también Claro que sí. entran en ese grupo de los que deben reinventarse, que ya hay muchos que lo están haciendo, pero sabemos de iglesias que cerraron y Sí. no piensan abrir. Sí, eso es así. En Estados Unidos hay muchísimas. Eso es así. Yo creo que nosotros vamos a tener que empezar a explorar alternativas de cultos múltiples en locales más pequeños. Pues vamos a inventárnosla, vamos a ser flexibles, vamos a buscar otras alternativas. Las alternativas para que la iglesia funcione no pueden estar montadas en la experiencia virtual. Tenemos que reclamar desesperadamente la experiencia de comunidad, porque eso nos va a rescatar emocionalmente y espiritualmente. Aleluya. Tremendo, tremendo. Qué lindo. Poderoso, Angie, Sí, gracias. señor. Claro que sí. El teléfono, la dirección. Sí, señor, estamos en Bayamón, tenemos servicios psicológicos. Usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908, y los domingos a las 10 de la mañana presencial en la Catacumba 2 a las 10 de la mañana. Eso Un abrazo. es. Nos ¡Feliz vemos el año que año! viene. Sí, señor. Sí, sin falta. Por ahí viene Edwin Rivera Manso.